Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a otro episodio de Latido. Hoy Nancy y yo vamos a platicar sobre las diferencias entre los modos o los métodos cuando hay una persona o un acusado que es menor de edad en la Corte Federal y en la Corte del Estado. La Y Corte Civil. empezamos con, Nancy. No, la Corte Civil. No, sí, coge. Bueno, el episodio pasado platicamos sobre cómo es diferente, ¿verdad? Cuando estamos hablando de un acusado que es adulto a un acusado que es menor de edad. En el sistema juvenil, yo no he visto muchos casos que en donde las leyes federales aplican o imputan cargos formales a un menor de edad. En el sistema federal, la única vez que yo lo he visto, Nancy, es cuando, no sé si te acuerdas de del ataque terrorista que hubo en Boston ¿cuándo fue? ¿En el 2011? Sí. O cuando, no me acuerdo exactamente qué año fue. Pero uno de los dos terroristas tenía 17 años. Sí, era menor de edad. Es la única vez que he visto que una corte federal imputa cargos formales a un menor. La única vez. Tal vez hay otros ejemplos, pero no los he visto. Sí existen, pero casi no los he visto que lo apliquen. Es la única vez que los he visto a la Corte Federal, al brazo federal, imputando cargos formales a un menor de edad. Que fue No, yo tampoco he visto que tengan casos judiciales para menores. Yo lo que he visto más es que los menores de edad le dan más apoyo, consejería, y ellos tratan de evaluar el comportamiento primero y de dónde viene el comportamiento y darle tratamiento para que ellos puedan lidiar con el comportamiento que no es um, parte de la sociedad, ¿no? Si esa persona, por ejemplo, um, está abusando sexualmente a otro niño, ellos tratan de mirar cuál es el comportamiento, de dónde viene, cómo podemos ayudar a esta persona menor, porque un niño de una edad de 17 o menor no tiene la capacidad de entender l- que tienen consecuencias, ¿no? Que todo lo que hacen tienen consecuencias. Ellos estiman que una persona de 25 años ya tiene esa capacidad de entender que hay consecuencias con las cosas que hacemos, ¿no? Pero una persona menor todavía no tiene esa capacidad mental de tener control de sus emociones, de su comportamiento, y a veces lo que hacen es pues copiar el comportamiento de otra persona. Entonces, la Corte Federal lo que quiere es ayudar, apoyar a los padres de menores que están demostrando esta clase de comportamiento. Yo no estoy diciendo que no tengan, que no tengan cargos o que no haya récord, ¿no? Porque de verdad sí tienen un récord de que ellos han hecho algo mal, pero que es más para ayudarlos que para, ¿cómo se dice? Para que ellos tengan consecuencia judicial o para que estén encerrados, ¿no? No he visto que tengan eso, pero sí he visto que a federales hay veces que le ponen hasta esposas a niños por abuso. Nancy, ¿sabes qué? Me acabo de dar cuenta que no el terrorista de lo que pasó en el maratón de Boston tenía 19 años, no Mm. tenía 17, yo me equivoqué. Ah, okey. Pero era menor de 21 años. Eso sí lo sabía, de 21 menos de 21 años. Ujú. Um, pero sí, entonces no lo he visto al nivel federal que se impute algún tipo de cargos a menores. En el sistema estatal,
Hay algunos estados, por ejemplo en California, donde un juvenil, un menor de edad, sí puede ser tratado o se puede se le pueden traer cargos formales como adulto en diferentes tipos de crímenes. Usualmente son crímenes graves, como por ejemplo un homicidio. Y eso sí me tocó unos cuantos casos cuando un menor de edad cometía un asesinato. Sí me tocó ver que se mantenía el caso en la corte juvenil en el sentido de que no había juicio, perdón, no había jurado, pero aún así traían, por ejemplo, fiscales especializados en casos de adultos. Pero eran las únicas veces que lo he visto aplicar ese tipo de leyes más duras es en casos muy graves como el homicidio. Ujú. Y se trata el caso con las leyes juveniles, pero la consecuencia llega a ser de que el menor sigue siendo encarcelado en las cárceles que se tienen para menores de edad. Y ya cuando la persona cumple cierta edad, y no creo que es los 18, creo que es a los 21, se pueden transferir a una cárcel donde la población ya es una población adulta. Sí, ellos tienen que tener 21 años. Ujú. Um, entonces es un proceso que es muy difícil o muy diferente, digo, para las víctimas, porque o sea, hemos hablado que el daño es lo mismo, ¿verdad? Ya sea que el daño sea cometido por un adulto o por un menor. Um, y es difícil en veces para las víctimas darse cuenta que el sistema está creado para rehabilitar a los menores, no necesariamente como para castigar. Y entonces los castigos que existen en la, en el sistema juvenil tienden a ser un poco más, como lo hemos dicho, ¿verdad? Terapia, um, este, diferentes tipos de actividades o cosas para rehabilitarlos más que para castigarlos. Porque sí sabemos, ¿verdad? Entendemos que ahora, lo que ahora ya sabemos que es entre más joven, es más la oportunidad de rehabilitar es más alta que cuando estás tratando de rehabilitar a una persona ya adulta. Entonces sí existe un tipo de ciencia atrás de cómo está el sistema judicial juvenil, um, pero es importante también saber que hay diferencias porque las víctimas en veces tienen una expectativa de lo que es el sistema judicial, pero en veces no saben que es un poco diferente cuando estamos hablando de un acusado que es todavía menor de edad. Por ejemplo, Nancy, hemos hablado mucho también acerca de cómo um, muchos de los casos que hemos visto con acusados jóvenes tienden a ser um, casos de abuso sexual. Y muchas de las veces los padres o la población en general no sabe que como hay más restricciones para proteger a los menores, incluyendo a los acusados,
Por ejemplo, si hay un muchacho en tu escuela, en el salón de tu hijo, que ha sido acusado o ya hallado culpable en una corte juvenil por abuso sexual, la escuela no te lo puede decir. La escuela no puede decirle eso a los demás papás que están en la misma clase con un acusado de 17 o 16 o 15 años que ha sido hallado culpable de algún tipo de abuso sexual contra otros menores. Y eso también siento que es alarmante en el sentido de que no existe, hay algunas cosas que no existen que no son compatibles en la información que puede tener acceso una víctima cuando, o la comunidad en general, cuando estamos hablando de un sospechoso que es menor de edad. Sí, y es lo mismo en lo federal. En lo federal también, pues, es una manera de ayudarlos más que castigarlos. Y también es porque en lo federal, usualmente ellos tratan de enviar el caso a las autoridades del estado, porque ellos no van a hacer un juicio con un menor. Ahora, si la persona menor comete un crimen de tráfico de drogas, tráfico de humano, um, crímenes violentos, conspiración, posesión de armas, entonces ya se vuelve algo federal. Usualmente ellos trabajan junto con el Estado para buscar los cargos, pero al mismo tiempo es de ayuda y no son personas que le digan él cometió un crimen, sino es un delincuente. Usan un lenguaje menos duro para cuando es una persona menor de edad. Entonces es importante entender ese diálogo también, esa parte de hablar, porque confunde, ¿no? Porque una persona que es 21 años o más ya es un criminal, esta persona es un delincuente, es una persona que cometió un error en vez de un crimen, ¿no? Entonces, como son menores, no pueden tener ese récord público como otras personas. Entonces, ya ese comportamiento no se menciona cuando esa persona se va para otra parte, que puede causar que si esa persona vuelve a cometer el crimen, uno no puede decir, ya tenía ya yo como que sabía que esto podía pasar porque ya sabía del comportamiento que tenía esa persona, pero no hay récord que vaya con esa persona, ¿no? Y no estoy muy segura, pero no sé si los cargos juveniles se quedan en el récord por mucho tiempo. ¿Sabes, Renata, si sí o no? Sí, sí sé, fíjate, qué bueno que me recordaste de decir eso, porque um, hay ciertos tipos por ejemplo, esa información no es pública. Yo puedo buscar el nombre de una persona para ver si ha sido arrestada o, o si ha sido hallada culpable de algún crimen en los archivos públicos, y lo puedes encontrar esa información. Okay. En los casos juveniles no hay ningún tipo de database. ¿Cómo se dice database en español? Un récord, no hay un récord de esa persona que está Sí, no abierto. hay récord público, no lo Público. puedes investigar en ninguna parte. Ujú. Um, y la única forma que tú puedes recibir información de un acusado juvenil menor de edad es si tú eres la víctima. Ujú. Sí. Si tú eres la víctima, sí puedes pedir esa información, pero si eres nada más un miembro del público que quiere saber, informarte, no se puede. Solo se puede hacer para adultos. Ahora, vamos a suponer que yo fui un joven que cometió un crimen cuando tenía 15 o 16 o 17 años. Sí pueden los jóvenes ya rehabilitados regresar a la corte juvenil y pedirles que borren
su historial criminal. Aunque no es público y las personas no lo pueden encontrar, si la persona lo desea, ya que han pasado años, ya rehabilitaron, ya hicieron lo que tenían que hacer, ya pagaron su restitución, ya entonces pueden ir a la corte juvenil para pedirles que borren completamente ese historial. Y cuando te digo que lo borran completamente. Ya no se puede, es como si nunca existió. Mm. Entonces sí hay manera que una persona que cometió un, un crimen cuando eran menores de edad, pueden regresar a la corte con evidencia de que han sido rehabilitados para completamente borrar el historial criminal que existe dentro del sistema juvenil, aunque no sea Público. información pública, de todas maneras lo pueden hacer. Bien interesante. Este tema es muy interesante porque am, hay personas que todavía exhiben esos comportamientos ya cuando son adultos y no hay manera como público saber que esa persona ya tenía un antecedente y es alarmante, ¿no? Porque es importante saber cuando una persona ya tiene un comportamiento de esa manera para proteger el público. Entonces no es lo mismo con alguien que es menor y con un adulto que sí puede estar en un récord, um, que tú puedes ver la foto y decir, esta persona ya fue acusada de abuso sexual y me puedo proteger de ella, no puedo, ¿sabes? Pero es diferente con menores, entonces hay Sí, que es muy tener cuidado. diferente, Nancy. Y yo sí pienso, a lo mejor estoy mal, no sé cómo lo pienses tú o cómo lo piensa el público, pero sí pienso que ciertos crímenes sí deberían de ser Públicos, reportados sí. o por lo menos que las personas pudieran saber si existe ese historial. Porque hay crímenes muy serios, por ejemplo, el homicidio, el, el abuso sexual, ciertos tipos de abusos sexuales. Pienso que esos sí serían por lo menos dos crímenes que, es, que son muy serios, pero así como están las leyes ahorita, no es información que el público puede tener. Solamente la víctima directa del crimen puede obtener esa información. Entonces sí pienso que deberíamos de tener un sistema un poquito más abierto um, para esa información, pero como están ahorita las leyes, eso todavía no existe. Solamente existe para la población adulta de acusados adultos, pero no para acusados menores. Sí, yo creo que es también para protegerlos, para darle el tiempo de rehabilitarse, porque si fuese, si ellos publican esa clase de información, ¿qué persona de verdad quisiera estar con ese niño, no? Entonces, ¿cómo va esa persona a tener otra oportunidad de cambiar si no hay nadie que le dé la oportunidad? Entonces, yo entiendo hasta un punto el por qué ellos no ponen esta información pública, pero también si es una persona que ha ofendido varias veces, ya es algo que deberían proteger al público de esta persona, ¿no? Entonces, sí, yo entiendo, yo comprendo cuando es una vez que esa persona ofendió, hizo algo y no decirle al público, pero ya cuando es una persona que ha sido acusada constantemente de algo que puede afectar al público, entonces sí creo que sería una buena información dar. ¿Y ustedes qué piensan? Déjanos saber en el comentario. Dale a like, suscríbanse al canal y déjenos saber qué piensan en este tema. Si piensan que sería bueno tener acceso a crímenes de juveniles para saber si tenemos que proteger a la comunidad. Y Renata, ¿tienes algún otro comentario? No, es todo, Nancy. Bueno, espero que les guste el tema y que nos dejen saber qué piensan. Nos vemos a la próxima.